Bienvenidos al primer podcast. Es muy raro estar hablando de esta manera con ustedes, pero me pareció muy interesante compartirles, porque a veces en vivos o en historias, bueno, que estamos siempre comunicados a través de las redes sociales hoy, que tenía muchas cosas para decirles, entonces tomé esta iniciativa, que vamos a ver cómo sale, si les gusta, si les interesa. Tengo un par de temas ya pensados para desarrollar y para que charlemos. Espero hacerlos pensar, por lo menos, que les quede algo de todo lo que les voy a contar. Va a ser mi parte más íntima por ahí, porque siento que todos hoy vemos a muchas personas en redes sociales y a veces pensamos que la vida del otro es diferente por alguna razón, o es mejor, o es especial, o tiene un talento distinto al mío, por eso tiene lo que tiene. Y bueno, las redes sociales funcionan a favor nuestro, no vamos a mostrar ahí lo que no queremos mostrar. Así que bueno, así le doy comienzo al podcast del día de hoy, que se va a llamar ¿Cómo nace el artista? Quiero contarles cómo nace el artista en mi caso. Siempre les voy a hablar desde mi lugar, desde mi historia personal. En un vivo que hice hace unas semanas, me preguntaron cuándo fue que yo me había sentido artista, ¿no? Y bueno, y ahí surgieron muchos interrogantes. Cuando a mí ustedes me preguntan cosas, es cuando yo me las pregunto a veces, si bien siempre tenemos preguntas las más existenciales, pero bueno, yo fui recorriendo mi camino desde mi mirada hacia adentro, y muchas veces no soy consciente de cómo lo perciben afuera. Entonces quiero contarles, en mi caso particular y personal, cómo nace el artista. Es muy difícil ver hacia atrás mi historia, porque yo crecí en una familia, mamá, papá, y somos 3 hermanos. Yo soy la hermana mayor, mujer, y luego tengo 2 hermanos más chicos, que al del medio le llevo 6 años y al más chico le llevo 9. Siempre fui una niña muy solitaria. Cuando era chica, que me acuerdo, tengo memoria de más o menos 3 y medio, 4 años, siempre fui muy de jugar sola y muy solitaria, tuve una vida muy solitaria, entonces yo siempre quería hermanos, era fanática de... Yo sabía que quería tener hermanos y siempre fui muy introvertida. En el colegio, amaba ir al colegio. Un detalle que siempre me encanta contar, de que me encantaba ir al colegio. Me encantaba, disfrutaba las horas de colegio, siempre me gustó aprender. Era un espacio en el que me sentía segura, si bien no voy a contar muchas cosas demasiado personales, porque tengo una familia, de mi familia en particular, pero en el colegio yo me sentía segura. Me encantaba estar ahí porque era un espacio, si bien, ya estoy hablando de cuando era primaria, ¿no? Siempre tuve problemas de autoestima y demás, obviamente por venir de un hogar donde la seguridad no predominaba, donde habían cuestiones donde la integridad siempre estaba en juego, tanto física como emocional, como verbal. Siempre era un ambiente medio, que yo lo recuerdo como un campo de guerra. Entonces era muy difícil sentirse seguro. En el colegio yo era libre, entonces siempre era de hablar, siempre las notas que le llegaban a mi mamá era porque hablaba mucho. Terminaba mi tarea y me iba a hablar con los demás, y yo siempre tuve esto de que siempre le quería enseñar a los demás algo, así que bueno, plástica siempre fue mi materia preferida, educación física la de menos. Y bueno, y así fui creciendo. Me mandaban a todo, porque yo era como que todo me gustaba, entonces iba a teatro. No éramos una familia de dinero, todo lo contrario. Mi padre era deportista hasta que se retiró a los 30 y pico de años. Y bueno, el deporte es un arte, así que tampoco había mucho dinero. Y me mandaban a todo lo que era municipal y demás, pero siempre teatro, cerámica, pintura, patín, gimnasia artística, qué sé yo, todo. Yo quería estar en todo, así que siempre lo que era conectado a la expresividad. Hasta ese momento
tengo memoria de sexto, llegábamos hasta séptimo grado, que hablando con mis compañeras, era como que se charlaba como que para los 25 años uno iba a estar realizado. Teníamos 12, 13 años, como para que séptimo grado ya vamos a tener casa, familia, hijos y todo lo demás, ¿no? Bueno, después la vida te va enseñando que no es así. Y algunos nos damos cuenta y a veces nos damos cuenta medio tarde que es así. ¿Y qué pasa? Vamos juntando frustración. Entonces yo crecí, siempre fui muy introvertida y muy sensible, siempre he sido extremadamente sensible y me cuesta entender cómo me ven los demás, porque yo me veo de una manera totalmente distinta, que es como siento, muy sensible frente a cualquier causa común, a cualquier dolor ajeno, siempre soy como demasiado vulnerable. Creo que eso ha sido lo que me conectó con el arte particularmente. Y bueno, crecí como pude. Tuve que dejar el colegio a los 15, en medio de la separación de mis padres, nos fuimos a otro lugar, tuve que dejar el colegio, hacerme cargo de mi casa, de mis hermanos, y luego fui al colegio, terminé a la noche, en un nocturno, de 18 a 20 años, los años que me quedaban, que fue como la peor parte, porque yo soñaba con terminar bien el secundario y demás. Bueno, lo terminé, pero como pude, trabajando a la vez todo el día, y bueno, así me fui haciendo en esta personalidad tan, tan rara y tan cambiante que tengo. A los 20 años me vine acá donde vivo yo hoy actualmente. Y bueno, no sabía bien qué iba a pasar en ese momento. Yo quería estudiar, en ese momento quería ser psicóloga, a mis 20 años quería estudiar psicología, pero era imposible trabajar y estudiar al mismo tiempo, no lo pude hacer. Entonces lo dejé y me dediqué a trabajar porque tenía que pagar mis cosas. Entonces me dediqué a trabajar y recién, yo siempre pintando todo esto, ¿no? Yo llegaba de mis trabajos a la noche, pintaba mis papeles, mis hojas tenía. Luego empecé, no sé si tendría 24 años, que tenía una librería a la vuelta de donde yo vivía, iba y compraba acrílicos, pinceles y ahí empecé a comprar bastidores y a pintar. Para empezar a tener registro de lo que hacía, porque si no era todo en hojas, cartones, en lo que fuera. También manualidades de las que se les ocurran, siempre las hacía, aparte del trabajo que tenía que tener para ganar dinero, pero siempre estaba haciendo alguna cosa y vendiéndola, siendo que cuando yo empiezo con mis cuadros, yo lo primero que sentía era que yo no sabía vender, y si miro para atrás, siempre he hecho y he vendido algo. Así que ese es el cambio de imagen que a veces tenemos sobre nosotros mismos, que bueno, que es lo que les quiero compartir hoy. Bueno, a mis 27 años recién, en medio de una crisis, como siempre, me llega la posibilidad de pintar y dedicarme a esto de manera profesional. Yo no lo veía porque yo pensaba que como no había estudiado en el Bellas Artes, no había hecho carrera, no podía realmente dedicarme a la pintura. Así que por más que empecé pintando cuadros, los vendía en hoteles, ya le he contado esa parte, igual sentía como que no los podía mostrar. Esto llevó mucho tiempo, yo hace 13 años que me dedico a la pintura y siempre que me hablan alumnos del curso de rostro, sobre todo, que el dibujo de rostro es el que más frustración te deja, el sabor amargo, empezar a dibujar rostros y ver lo que no te queda bien y que te queda deforme y demás, empieza a generar ansiedad. Pero yo estuve 6 años dibujando rostros hasta que me animé a mostrarlos. Esto no es poca cosa, o sea, llegar en mi caso, a decirme artista a mí misma, pasaron como, no sé si 7 o 8 años, y yo trabajando y vendiendo mis obras. Fue un camino donde hoy, si yo lo miro para atrás, fue un desafío hacia mí misma para ser la mujer que soy hoy, más allá de la pintura, más allá de mi trabajo. Fue un camino hacia adentro, donde tuve que ir en cada inconveniente que me iba presentando supuestamente en mi trabajo para vender, para crecer, para dibujar un rostro, para pintar, para encontrar técnicas, para encontrar una identidad. Fue un camino personal de descubrimiento. Como les digo, desde muy chica tenía muchos problemas de autoestima. Siempre bullying de todo tipo, de gorda, de lentes, porque usaba lentes, uso lentes de que iba a jardín, muy chiquita, y siempre tuve mi autoestima bajo. Entonces, encontrarte frente a algo hecho
por vos, lo primero que vas a ver es esa falta. No vas a ver lo que vos hacés, porque lo ves con tus ojos. Tus lentes tienen ese vidrio puesto. Entonces, ¿qué es lo primero que ves? Tus faltas, todo lo que te falta, todo lo que podrías hacer mejor y no te sale. Entonces, ¿qué pasa? Entramos en un bucle de autoexigencia. Yo la pasé y era muy gracioso porque cuando yo empecé a mostrar los rostros y los llevaba y cuando alguien me decía, ¡ay, qué lindo! También acá entra el síndrome del impostor, que ya lo vamos a hablar más adelante. ¡Ay, qué lindo! Yo decía, no, pero en realidad me faltó porque no sé hacer esto, porque no sé nada. Y la gente me miraba como, ¿qué me importa lo que estás diciendo? Porque cuando uno muestra lo que hace, es el resultado, no es el proceso. El proceso lo sabemos nosotros. Y bueno, ahí entendí que tenía que empezar a cambiar la manera en la que yo miraba mi trabajo y empecé a entender esto que siempre les digo, que entender el proceso en el que estamos. ¿A dónde estoy parado? Si estoy arrancando, estoy arrancando. Si estoy aprendiendo, yo considero que siempre estoy aprendiendo, pero hay cosas que ya las sé, que son las que ven, que ya las sé, pero siempre puedo aprender cosas nuevas. Pero esto de mirarnos lleva un tiempo y es un proceso donde el autoconocimiento es fundamental. Como les digo, yo siempre siento que las personas me ven de una manera que yo no soy, pero de igual manera hoy entiendo cómo me ve la gente, antes no lo entendía. Y cuando hablo de gente, hablo de mi familia, hablo de amigos, hablo de gente cercana, no solamente de personas de redes sociales o personas que ven mi trabajo. Yo, Mary, yo mujer, cómo siento, cómo me conecto con el mundo desde mi sensibilidad, tan a veces exagerada para los demás, tan dramática a veces, pero bueno, es la manera en la que percibo el mundo. Y yo lo expreso en colores. O sea, cuando yo empecé a pintar usaba muchos fondos negros, cuando les cuento que iba y compraba estos bastidores. Y luego empecé a poner color, abstractos con color. Y cuando me animé a los rostros fue amor a primera vista. O sea, ahí siento que se engloba todo lo que yo siento. Y no importa si estoy triste o estoy feliz. Siempre mis cuadros hacen una transmutación. Para mí es como el prisma donde viene la luz blanca y se transforma en colores. Yo lo que siento se hace un embudo y pasa a colores. Pero no importa el sentimiento anterior, ¿sí? Importa lo que expreso. A veces creo que sí se puede ver reflejado la técnica. A veces cuando uso mucha espátula me dan como muchas emociones, como que estoy como muy arriba, como en emociones súper positivas. A veces cuando uso más el pincel y estoy puliendo, porque estoy puliendo mi interior y mis emociones, entonces trato de usar más el pincel y estirar un poquito más y darle el juego como esa obsesión que me genera la pintura. Pero bueno, quería que conozcan esta parte mía, que no estudié arte, no estudié, pero sin embargo el arte me cambió la vida y yo creo que ya con eso no tengo que darle más vueltas. Antes le daba muchas vueltas. Hay momentos donde mando mi portfolio a alguna galería o alguna cosa y me rechazan, que me agarra otra vez y otra vez, porque esto es constante, ¿no? No es que uno llega al amor propio y ya está, y te querés y nada más te va a afectar. No, eso se pone a prueba de manera constante y ahí es donde tenemos que hacer el ejercicio para volver a vernos a nosotros y a querernos y a querer lo que hacemos, porque si no lo hacemos de esa manera es muy difícil que sea sostenible, porque siempre nos van a ir pasando cosas. En mi vida han pasado muchísimas cosas en estos 13 años, muchísimas cosas, pero siempre sostuve, bueno, el arte siempre me ha acompañado, porque yo sé que por más que no trabaje de esto, siempre va a estar ahí. Formé una familia y crecí muchísimo como ser humano de la mano del arte. Siempre es eso lo que yo les quiero transmitir, siempre es eso lo que quiero transmitir. Y en este primer podcast, donde yo me muestro para que ustedes me conozcan, si llegan a tener algo que quieran saber más, obviamente que me lo preguntan y lo vamos a seguir charlando, pero vamos a seguir andando este camino donde siempre se van a jugar las emociones y vos podés querer aprender a pintar y demás, pero ya te van a ir pasando un montón de cosas que te van a ir desafiando y que hay que estar preparado. Hay que estar preparado porque no hay nada mejor en la vida que hacer un camino de esfuerzo, a veces desafiarte,
No va a ser algo que el dibujo te va a salir de un día para el otro, la pintura o la venta o hacerte conocido o que tu arte sea aceptado de alguna manera. Va a ser un camino largo que te va a desafiar y que tenés que estar preparado para llevarlo adelante, ¿sí? Que no lo va a hacer otro, lo vas a tener que hacer vos. Bueno, en estos podcasts vamos a charlar sobre esto. Quiero hablar sobre ansiedad y creatividad, que es algo que me preguntan también un montón. El tema de la frustración. Quiero hablar sobre hábitos creativos, que me parece súper interesante y que yo tengo mucho para hablar sobre esto. Y bueno, y si después quieren podemos seguir con el síndrome del impostor, la frustración y todo eso, que son cosas que a todos nos pasan, sea que hagas a lo que te dediques, o sea, no solamente tiene que ser a la pintura o el arte en sí, son cosas que nos pasan a todos como seres humanos. Así que bueno, después de haberme presentado, les digo que para cerrar en cómo nace el artista, yo me sentí artista en el momento que pude mirar a mis obras con el amor que hoy me tengo a mí. O sea, antes no podía decir yo que era artista, menos no habiendo estudiado para mí con ese tabú y demás. Entonces era muy difícil decir, ¿a qué te digas? Soy artista plástica. Bueno, no, me llevó muchos años, hace pocos años que lo puedo decir y desde la palabra, las palabras resuenan como la música, tienen energía y yo no podía decirlo. Y hace un par de años cuando empecé a ver en mis obras lo que yo realmente quería transmitir a través de mis rostros con sonrisas y con emociones y con fusiones, ahí es donde yo me sentí artista. Hay una obra muy característica que salió en pandemia, que era una mujer con una sonrisa enorme, la llené de flores y unas mariposas y demás, con un fondo naranja hermoso, y había sido la transmutación de todo lo que yo había vivido en la pandemia, nació en esa obra. Ahí sentí que ya estaba lista para llamarme artista. Así que así es como en mi caso personal nace el artista, que nada, espero que me cuéntenme en comentarios si ustedes lo sintieron, cómo sintieron sus procesos, si están en camino a eso, me encantaría saber. Y bueno, ya está. Hasta acá llegamos con el podcast del día de hoy. Espero que les guste y bueno, como siempre, los leo en comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Nos escuchamos.